Bienvenidos de nuevo a este su espacio, donde desgranamos los misterios y las historias que nos roban el aliento, especialmente cuando se trata de nuestras series y actores favoritos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado una ola de especulaciones, rumores y, seamos sinceros, un poquito de confusión entre muchos de nosotros. Hablamos de ese momento en el que dos nombres se cruzan de una manera inesperada y nos hacen preguntarnos qué está pasando realmente. Sí, ya sé a lo que me refiero. Vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, pero no solo como los protagonistas inolvidables de Erkenci Kuş, sino explorando esa supuesta conexión, o mejor dicho, esa confusión que a veces surge en torno a ellos, especialmente en relación con proyectos y posibilidades futuras. Está en marcha una nueva colaboración. ¿Hay algo más allá de la pantalla que estemos imaginando? Prepárense porque vamos a desentrañar este entramado, y como siempre, les invito a que si aún no lo han hecho se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, guardan un cariño especial por la química que Demet Özdemir y Can Yaman desprendieron en Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares. Esa novela nos regaló momentos icónicos, risas, llantos y por supuesto, una pareja que se robó el corazón de millones. Y es precisamente esa magia en pantalla la que a veces alimenta nuestra esperanza de verlos juntos de nuevo. Pero aquí es donde entra la confusión. Últimamente han circulado rumores y noticias, a veces contradictorias, sobre posibles proyectos que involucrarían a ambos. Y cuando decimos Revenge en el título, no es para alarmar, al menos no todavía. Es más bien una forma de evocar esa sensación de que algo se está gestando, algo que podría ser una especie de venganza a nuestra espera por volver a verlos triunfar juntos, o quizás, solo quizás, una forma de decirnos que las cosas no siempre son lo que parecen en el mundo del espectáculo. La verdad es que el nombre de Demet Özdemir está constantemente en boca de todos, y con razón. Es una actriz talentosa, carismática y con una trayectoria impresionante que sigue creciendo. Ha participado en proyectos de Netflix, ha ganado premios y su popularidad trasciende fronteras. Por otro lado, Can Yaman, con su magnetismo y su incursión en producciones internacionales, también sigue acaparando titulares. Entonces, ¿dónde entra esa supuesta conexión con un proyecto llamado Revenge? Pues bien, aquí es donde debemos afinar el oído y separar el trigo de la paja. Lo que ha alimentado esta confusión tiene varias vertientes. Por un lado, están los deseos de los fans. Los seguidores de Erkenci Kuş han manifestado incansablemente su anhelo de una segunda temporada o de un nuevo proyecto conjunto. Las redes sociales se inundan de comentarios pidiendo que vuelvan a trabajar juntos. Y esta energía colectiva, aunque hermosa, a veces puede hacer que veamos señales donde no las hay o que interpretemos de manera errónea ciertas declaraciones o movimientos. Por otro lado, tenemos la realidad de las producciones y las plataformas. A veces, un rumor puede nacer de una mención casual, de una entrevista mal interpretada o incluso de un desliz en alguna noticia que luego se amplifica sin un fundamento sólido. En el caso de Revenge, que suena a un título bastante dramático y con potencial, es natural que la mente de los fans comience a tejer historias. ¿Sería una serie dramática? ¿Una historia de amor con giros inesperados? Las posibilidades son infinitas cuando la imaginación se desboca. Sin embargo, y aquí es donde debemos ser claros para evitar malentendidos, hasta donde la información oficial y confiable nos permite saber, ***, no existe un proyecto llamado Revenge que esté confirmado para Demet Özdemir y Can Yaman juntos, ***, esto es crucial. Es posible que este rumor haya surgido de alguna especulación interna, de una idea que se planteó y que no llegó a concretarse, o incluso de una mala traducción o interpretación de algún artículo o comentario. ¿Qué sí sabemos? Sabemos que ambos actores están en constante evolución profesional. Demet Özdemir ha estado muy activa con proyectos de gran alcance. Su participación en El juego de mi destino, y sobre todo, su protagónico en la serie de Netflix, Un lugar llamado Esperanza, han demostrado su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y narrativas. Su personaje en Un lugar llamado Esperanza, un drama con toques de misterio y crecimiento personal, fue muy bien recibido. Y ha sonado fuerte su posible participación en otras producciones, como por ejemplo, un proyecto que se rumoreaba para la cadena ATV, pero los detalles siguen siendo escasos y están sujetos a cambios. Can Yaman, por su parte, ha enfocado gran parte de su energía en el mercado internacional, especialmente en Italia. Su protagonismo en Violeta.
Como El mar junto a Francesca Chillemi fue un gran éxito y consolidó su presencia en la televisión italiana. Se habló también de su posible participación en una serie biográfica sobre la vida de un famoso ciclista, y también de un proyecto con Netflix, pero nuevamente, los detalles concretos y confirmados son los que debemos priorizar. Ahora, volvamos a esa idea de Revenge. ¿De dónde podría haber nacido este nombre? A veces en la industria del entretenimiento, se manejan nombres de proyectos provisionales o working titles, que nunca llegan a hacerse públicos o que cambian radicalmente antes del estreno. Es posible que algún internauta, algún fan o alguna fuente no oficial haya escuchado algo parecido y lo haya asociado con la posibilidad de ver a Demet y Can juntos. Y como suele suceder, un rumor así, una vez lanzado al ruedo, toma vida propia. Además, la palabra revenge evoca intriga, acción, quizás un drama intenso. Si pensamos en cómo sería una historia así para ellos, no es difícil imaginar un escenario donde Demet y Can interpreten a personajes con pasados complicados, secretos que desvelar, o una lucha por la justicia o la verdad. Y es esa capacidad de imaginar lo que alimenta estas especulaciones. Si analizamos la química que tenían en Erkencicus, era una mezcla de comedia romántica, pero también de situaciones que ponían a prueba su relación. Un proyecto de venganza podría ser el escenario perfecto para explorar facetas más oscuras y complejas de sus personajes. Entonces, ¿qué significa esto para los fans? Significa que debemos mantener un sano equilibrio entre la ilusión y la realidad. Es maravilloso desear ver a nuestros actores favoritos juntos de nuevo, pero también es importante basar nuestras expectativas en información verificada. El hecho de que no haya un proyecto confirmado llamado Revenge con ellos no significa que no pueda haber un futuro encuentro. Las carreras de los actores son dinámicas, cambian, evolucionan. Demet está explorando nuevos horizontes, Can está haciendo lo propio. ¿Y quién sabe qué les depara el futuro? Quizás la verdadera revenge en este contexto sea simplemente el tiempo que hemos dedicado a disfrutar de su trabajo individual y a esperar pacientemente. O tal vez, la verdadera venganza sea la sorpresa de verlos juntos en algo completamente inesperado, un proyecto que ni siquiera imaginamos ahora. La vida, y especialmente la del mundo del espectáculo, siempre nos reserva giros sorprendentes. Es importante recordar también la diferencia entre rumores, especulaciones y confirmaciones oficiales. Las productoras, las plataformas de streaming y los propios actores suelen ser los últimos en confirmar sus proyectos, y hasta entonces, todo lo que circula debe ser tomado con cautela. A veces estas confusiones surgen de intentos de clickbait, o de generar expectativa artificialmente. Por eso siempre recomiendo seguir las fuentes oficiales, las cuentas de los actores y las noticias de medios de comunicación reputados dentro de la industria turca e internacional. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que tanto Demet Özdemir como Can Yaman son dos talentos en auge. Sus carreras individuales están floreciendo, y cada uno está forjando su propio camino con éxito. La posibilidad de que sus caminos profesionales se crucen de nuevo en el futuro no es cero, pero tampoco es algo que debamos dar por sentado basándonos en rumores sin fundamento. Si existió alguna idea, algún guión o alguna conversación sobre un proyecto llamado Revenge que los incluyera, es probable que haya quedado en las etapas tempranas de desarrollo o que simplemente no haya cuajado. Y esto es algo muy normal en la industria. Muchas ideas se exploran, pero solo un pequeño porcentaje llega a materializarse. Así que para resumir, la gran confusión en torno a Demet Özdemir y Can Yaman y un supuesto proyecto llamado Revenge se basa principalmente en la fuerte conexión que los fans crearon tras su exitosa colaboración en Erkencicus, sumado a los deseos de verlos juntos de nuevo y a la proliferación de rumores y especulaciones que a menudo circulan en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, hasta la fecha, no hay ninguna confirmación oficial de un proyecto con ese nombre que los una. Ambos actores continúan desarrollando sus exitosas carreras por separado, explorando nuevos proyectos y desafíos que enriquecen su repertorio y fortalecen su presencia en la escena internacional. Espero de verdad que esta aclaración les haya sido útil y les haya ayudado a navegar por este mar de especulaciones. Agradezco infinitamente su tiempo y su atención por llegar hasta aquí conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han escuchado también este rumor de Revenge? ¿Qué les gustaría ver a Demet y Can hacer en el futuro, ya sea juntos o por separado? Déjenme sus opiniones y sus ideas en la sección de comentarios. Su participación es lo que hace este canal tan especial. Y si han disfrutado de este vídeo
Hoy les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Demet y Can. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que seamos cada vez más en esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más misterios y más de lo que nos apasiona. Hasta pronto.